Bendiciones para todos ustedes, Dios los bendiga. Hoy nos toca estudiar la lección de esta semana, lección número 6, entendiendo el sacrificio. Así que, hermanos, amigos, los estamos saludando en el nombre de Cristo Jesús, esperando que le esté yendo bien en todo lo que usted esté haciendo. Bendiciones, iniciamos con una pequeña oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalas. Bendiga nuestro repaso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Hoy, lección número 6, entendiendo el sacrificio. Desde la creación, desde que fallaron, desde que pecaron Adán y Eva, nuestro Padre Celestial pues dio una salida al perdón de los pecados, una forma de cómo una persona es redimida, y es a través de un sacrificio. Así que hoy vamos a iniciar. El día domingo dice sacrificios inútiles. Es una pregunta. ¿Sacrificios inútiles? Miren, hermanos, el pueblo de Israel, pues después de que Dios los ayudó, Dios los sacó de Egipto, Dios estaba con ellos, Dios hablaba con ellos, Dios los guiaba y todo eso, fallaron muchas veces. Y siempre pues cuando fallaron y pues hacían todo lo que les daba la gana, pero también daban sus sacrificios ellos delante de Dios. Y para eso vamos a estar leyendo en la Biblia Isaías capítulo 1, verso 11 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué el Señor en un momento ya no aceptó los sacrificios del pueblo de Israel? ¿Por qué nuestro Padre, que había dejado una ley ceremonial de la ley de los sacrificios, por qué después Él dijo, ya no quiero? Ya no quiero, dice. ¿Para qué me sirve? Dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Miren, hermanos, Dios en un momento, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué el Señor dijo que ya, ¿para qué me sirve? Dice, como que lo está rechazando. La respuesta está ahí mismo en Isaías capítulo 1, solo que en versículos anteriores. Por eso ahí nuestra lección dice Isaías capítulo 1 del verso 2 al 15. Vamos a leer del verso 2, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué es lo que dice nuestro Dios? ¿Qué es lo que le dijo al pueblo de Israel? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra Dios. ¿Qué es la rebelación contra Dios? Es pecar, es desobedecer a nuestro Padre Celestial. El buey, dice, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Miren, después de que Dios estuvo haciendo todo por el pueblo de Israel, ellos no entienden, desobedecieron, se rebelaron. Mire, lo compara con un buey. El buey conoce a su dueño. El asno conoce su pesebre de sus señores, pero su pueblo no entiende, no comprende, no conoce a su Señor. Hermanos, y eso no solo le habló nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel antiguamente, sino que también en estos momentos nos está hablando a nosotros. Somos el pueblo de Dios. Vamos a la iglesia, conocemos al Señor, pero nuestros actos muchas veces, nuestros pecados están delante de nosotros, delante de Dios. Muchas veces ¿se acuerdan ustedes cuando Dios pues
trajo el diluvio sobre la tierra, ¿quiénes se salvaron? Unas pocas personas. La mayoría de los que se salvaron fueron animales, animales que no tienen la capacidad de raciocinio, son los que obedecieron la voz de Dios cuando les dijeron, métense en la barca porque va a venir un diluvio. Pero toda la gente pasaron años y años, más de 100 años predicando Noé por la salvación del mundo y no entendieron. Y lo mismo está pasando ahora en nuestra época. ¿Cuántas personas, cuántos pastores, cuántos evangelistas, predicadores están predicando en las iglesias, en las calles, están predicando en la televisión, en la radio, en el internet? Pero mire, la gente, en vez de entender, en vez de comprender que hay un Dios amoroso, que en vez de entender que viene el fin del mundo, no hacemos caso, seguimos en lo que hacemos. Dice Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira el santo Israel y se volvieron atrás. Miren, nosotros hermanos, el pueblo de Israel en ese entonces dejaron a Dios, regresaron atrás en sus pecados. Y eso nos da la lección a nosotros, que no debemos de regresar a nuestros pecados. Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, debemos de seguir luchando nuestra vida espiritual. Es cierto, nosotros pecamos. Miren, hermanos, el pueblo de Israel llevaban cosas, llevaban todo. El problema es, hermanos, de que ellos se volvieron atrás. En vez de obedecer a Dios, ellos desobedecían a Dios con sus actos, con sus rebeliones, con sus pecados. Miren. Por eso el Señor dijo, ya no quiero, ya no le sirve esos sacrificios. Lo que Él desea, el Señor lo que quiere, hermanos, es lo que dice el Salmo 51:17. Miren, nosotros, hermanos, debemos también de hacer un momento de reflexión en todo esto y ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros también como cristianos. Si nos llamamos pueblo de Dios, nosotros también debemos, hermanos, de empezar a hacer un cambio en nuestra vida, dejar que Cristo Jesús nos cambie. En Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Debemos de tener un corazón arrepentido delante de Dios, un corazón que esté dispuesto a cambiar. Muchas veces nosotros tratamos la manera de cambiar, luchamos, hacemos todo por cambiar, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque nosotros no le pedimos a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada. Nosotros nos creemos autosuficientes, pero realmente nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que moldee nuestra vida, para que moldee nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Y todo eso viene, hermanos, solo si nosotros pasamos en oración estudiando nuestra Biblia. Miren, hermanos, en la palabra de Dios nos habla dos tipos de sacrificios. El sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. ¿Por qué el Señor, dice, por qué Dios mismo rechazó la ofrenda de Caín? Vamos a leer en Génesis 4, el verso 3 al 5, dice así. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Miren, Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. El fruto que trajo Caín, hermanos, no estamos hablando de un fruto podrido, de los más feos, no, dio también lo mejor a Dios. Caín dio lo mejor de sus frutos, de sus legumbres, de todo lo que ha sembrado, le dio a Dios. Le dio eso. Miren, y después dice el verso 4, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Desde el principio el sacrificio era un cordero, era una oveja.
para la remisión de los pecados. Eso era desde el principio. Pero ¿qué es lo que trajo Abel? Trajo también de lo bueno, pero trajo no de lo que Dios había dicho, una oveja, sino trajo el fruto, fruto de la tierra, las legumbres, las frutas, yo qué sé. Entonces por eso, miren hermanos, fue aceptado la ofrenda de Abel porque fue obediente al mandato de Dios. Fue rechazado la ofrenda de Caín porque no fue obediente al mandato de Dios. Llegó con un corazón orgulloso. En cambio, Abel llegó con un corazón arrepentido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, mis amigos, familia. Si nosotros queremos llevar una ofrenda de oración a Dios, lleguémosle a Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido. No con un corazón enaltecido, orgulloso, una vida llena de pecado, porque no va a servir, hermanos. No va a servir. Si tenemos un problema con alguien, debemos de llegar con él y pedirle perdón para que también nosotros seamos perdonados. El día lunes dice sangre de toros y de machos cabríos. Sangre de toro y de machos cabríos. Vamos a hablar un poco de de todos los sacrificios que se hacían, hermanos. Pues Dios nuestro Padre Celestial había dejado también la forma de cómo tenemos que ser una persona perdonada de todo lo que ha hecho. Hebreos 10, vamos a leer Hebreos 10, del verso 3 en adelante. Pero vamos a detenernos siempre. Vamos a leer el verso 3, dice. Voy a empezar del verso 1 para entenderlo. Hebreos 10, 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. A lo que quiero leer es esto, hermanos. Dice que Dios ha dejado una forma, una ley ceremonial antes de cómo el hombre tendría que redimirse de los pecados. Al día se sacrificaba animales y también una vez al año también se hacía eso. Es la ley de los sacrificios, la ley ceremonial, hermanos. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Dice que se tenía que hacer un sacrificio para que el pecado de la persona sea borrado. Dice el verso 10. ¿Por qué tenían que rociar? ¿Por qué tenían que sacrificar los toros, los machos cabríos, las ovejas y todo eso lo que nos dice la palabra de Dios? Es para la remisión de los pecados. Pero todo eso, miren hermanos, todo eso lo que dice en la Biblia sobre la ley ceremonial, que cuando tú pecas debes de llevar un sacrificio delante de Dios, un pensamiento con corazón arrepentido y no volver a pecar más. Miren hermanos que todos estos sacrificios que inició desde Génesis, desde la caída de Adán y Eva hasta Apocalipsis, hermanos, todos los sacrificios que habla la palabra de Dios nos lleva a esto. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Todo estos sacrificios nos lleva al sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Por eso es que cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se rasgó el manto que cubría el lugar santo al lugar santísimo, se rasgó por la mitad. A la misma hora, cuando era el sacrificio de esa hora, murió Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos sacrificios que hacía con la sangre de toros, de machos cabríos, de ovejas y todo eso,
nos lleva. Son símbolos proféticos desde Génesis. Por eso nuestra lección se titula Entendiendo el Sacrificio. Todos esos son símbolos que nos llevan a la muerte de Cristo Jesús, que murió por nosotros. Por eso, ahora en nuestra actualidad, ya no más, desde que murió Cristo Jesús, ya no existe más la ley ceremonial. Esa es la ley que fue crucificada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Nos libró de esa ley de los sacrificios, la ley ceremonial, porque mayor es nuestro sacrificio, que Cristo murió por cada uno de nosotros. La muerte de Cristo fue cruel e injusta, dice. Él fue inocente y murió en lugar de los culpables. Miren, pero era necesario por el problema del pecado. La muerte de Cristo era lo que señalaba todos los sacrificios crueles. Les degollaban, les sacaban la sangre a los corderos, a los animales. Pues así fue como Cristo murió, no abrió su boca cuando fue llevado, hermanos. Se dejó por usted y por mí. Por eso es que todos los sacrificios que habla el Antiguo Testamento ya no se hace después con la muerte de Cristo Jesús, porque Cristo abolió esa ley, la ley ceremonial, la ley de los sacrificios. Ya no más sacrificios, ya no más corderitos, ya no más eso, porque Cristo murió por cada uno de nosotros. El día martes dice el Cordero de la Pascua. ¿Cómo tenía que ser el Cordero de la Pascua según la palabra de Dios? ¿Cómo tenía que ser el Cordero que se iba a sacrificar, hermanos? ¿Cómo tenía que estar ese Cordero? Vamos a leer Éxodo capítulo 12 del 1 al 11. Dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón de la tierra de Egipto, diciendo, este mes, dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Como para todo eso Dios dejó un cordero. Pero dice, ¿cómo tendría que ser? Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Miren, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, dice. Miren, un animal sin defecto. La única persona que tenía que redimir al pueblo de Dios, el mundo entero, era alguien sin defecto. ¿Qué es sin defecto? Ya dijimos que el cordero, que el símbolo del cordero que habla la Biblia nos lleva a Cristo Jesús. Cristo vivió sin defecto en este mundo. Vivió sin ni un pecado, fue tentado. No digan ustedes, ¿por qué Dios por eso no fue tentado? No. Jesús fue tentado directamente por Satanás. Podemos leer eso en el principio del libro de San Mateo. Cuando fue llevado al desierto y fue tentado. Hermanos, Jesús fue tentado directamente y no cayó. Él siempre estuvo fiel, hermanos. Fiel en todo. Macho sin defecto. Macho de 1 año será inmolado. Como el cordero que fue llevado al matadero, no abrió su boca. Miren, hermanos, Isaías 53:7 nos habla de un cordero que nos habla de la venida de Cristo en su primera venida, de que cómo iba a sufrir Él por nosotros. No abrió su boca, llevó nuestras enfermedades, nuestras debilidades, llevó nuestros pecados. Y Él enmudeció en mano de sus trasquiladores, dice. Él enmudeció, no habló, igual que Cristo. Leamos nosotros la vida de Cristo cuando fue presentada delante de las autoridades, cuando le declararon su asesinato.
no abrió boca, no se defendió. El Cordero inmolado es Cristo Jesús, hermanos. Fue sacrificado por lo que pasó en el pueblo de Israel, por la rebelión, por sus pecados, porque se hicieron para atrás, porque le dieron la espalda a Dios, por todos los pecados. Y no solo por ellos, porque nosotros también vivimos en pecado. Miren, también murió por nosotros. Murió por mí, murió por usted. Él era el Cordero de la Pascua. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable ante los ojos de Dios. Ningún otro ser humano. Él fue el segundo Adán. El primer Adán falló, cayó en las tentaciones. En cambio, Jesús vino a redimir el mundo. Fue el segundo Adán perfecto. Él es el Cordero sin mancha. Estos símbolos, hermanos, son bien bonitos. Si nosotros estudiamos todo lo que tenía que pasar el Cordero en el Antiguo Testamento a la vida de Cristo, pasó igual. Miércoles dice Jesús en el templo, dice. Jesús en el templo. Para eso vamos a estar leyendo Ageo 2, 7 al 9. Ageo me cuesta encontrar, hermanos. Vamos a leer entonces Ageo. El libro de Ageo, capítulo 2, el verso 7 y 9 dice: Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendrá el deseado de todas las gentes, de todas las naciones, y llenaré y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Hasta dónde? Hasta el verso 7 y 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, qué bueno es nuestro Padre Celestial analizando todo. Es muy bonito. Cómo nos quiere, cómo nos ama, qué es lo que ha hecho por nosotros, hermanos. Lo que yo entiendo, lo que yo comprendo en esto, es que nosotros, hermanos, el mundo entero, los que deseamos cambiar, lo que deseamos tener una vida mejor, deseamos a Jesucristo en nuestras vidas. Deseamos nosotros, hermanos, que Dios llene nuestras vidas, que Dios llene nuestra casa, que Dios llene nuestra familia. Jesús en el templo, dice. El templo es Cristo Jesús. Cristo mismo es el templo. Miren, amigos, hermanos, familia, en nuestra lección dice que cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Dios que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán, llenó el templo. ¿Sí? Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Dios llenó el templo. Pero en el segundo templo no estaba ya el arca del pacto en el templo. La gloria de Dios ya no llenó el templo. Y aquí lo que estamos leyendo dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Miren, aquí está hablando del templo de Dios. Está hablando de Cristo. Está hablando de nuestro Señor, que donde Él está, hermanos, está la gloria de Dios. Hay paz en nuestras vidas. Eso es bonito. ¿Quién no desea paz en la familia? ¿Quién no desea paz en su iglesia? Nosotros podemos decir, en nuestra iglesia hay paz. Pues muchas veces no existe tal paz en nuestra iglesia, al contrario.
Nosotros deseamos, hermanos, que una familia llena de paz, pero ¿sabe cuál es el problema? Es de que nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones, en nuestra familia. ¿Por qué hay una familia sin paz? Porque no está Cristo, porque el único que llena la gloria del templo de Dios es Cristo Jesús. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para que estemos en paz y la gloria de Dios esté en nosotros, la bendición de Dios esté en nosotros, nosotros debemos de tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Salmo 5:7 que dice, mas yo, dice, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En tu temor, dice. Hermanos, nosotros, el temor es la reverencia. Tenemos de tenerle temor a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es cierto, hermanos, es difícil dejar de pecar, cuesta mucho. Todos los que hemos pasado por el pecado vamos a decir, cuesta. Y los otros van a decir, no cuesta. Hermanos, es una lucha constante porque todos los días nosotros estamos pecando a diario. Pero tenemos que tener a Cristo Jesús un temor hacia Dios para que nosotros también luchemos en dejar de pecar. Debemos de tener una reverencia a Dios en nuestra adoración, en nuestra vida, en nuestra familia. No sé si en nuestra familia todavía existe esa manera de cuando llega el día viernes oramos en familia. Leemos la Biblia o lo hemos olvidado. O en vez de orar el día viernes nos ponemos a ver una película. Si todavía tenemos esa reverencia a Dios cuando comemos, pues oramos por nuestras comidas. Si nosotros hemos perdido esas pequeñas cosas que hacemos en nuestra familia en temor a Dios, en reverencia a Dios, ¿cómo estará nuestra iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Será que en nuestra iglesia todavía existe la reverencia, el temor de servir a Dios con dignidad, con respeto? Con reverencia, que tenemos que nosotros, hermanos, tenemos que servir a Dios con reverencia, hacer todo con reverencia a Dios, porque a Él es toda honra y gloria. O están nuestros niños corriendo en el templo, haciendo lo que les da la gana, se suben al altar, bajan del altar, gritos comiendo en el templo. Yo no sé, hermanos. Pero en nuestras iglesias sucede eso y el problema es que a nuestros líderes les da igual. Pero muchas gracias a nuestra lección que nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros, dice, tenemos que entrar en la casa de Dios, como dice el Salmo 5:7, pero yo, dice, por la riqueza de tu constante amor entraré en tu casa con reverencia a adorarte en tu santo templo. Estamos adorando nosotros con reverencia a Dios. ¿Cómo se está haciendo nuestro culto divino? Todavía se lleva los pasos que se tiene que llevar o se nos olvidó un paso. Estamos haciendo reverencia a Dios cuando nosotros estamos llevando el programa de la iglesia. ¿Estoy yo bien vestido a reverencia de Dios? ¿Estoy yo bañado, se podría decir? Miren, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar eso, nosotros tenemos que, si nosotros ya no estamos haciendo esa reverencia, ese temor a Dios, de servir a Dios en el templo, de adorar a Dios correctamente, cambiemos, hermanos. Pero para que nuestra iglesia cambie, yo tengo que cambiar. Mi familia tiene que cambiar, mi casa tiene que cambiar, el templo del Espíritu Santo que soy yo debe de cambiar, debe de estar Cristo, porque solo Cristo Jesús cuando está en el templo, hermanos, lo hace santo. Hay gloria, hay paz, hay tranquilidad, hay santidad. Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por las cosas que existen en el templo, pero ya no nos importa las cosas que nosotros hacemos, los pecados que hacemos, nuestro carácter.
Muchas veces en el día de reposo, un día sábado, nosotros estamos trabajando a escondidas. Hay alguien que decía, yo trabajo los sábados, pero sí me han aceptado. Yo lo que gano en sábado le doy a la iglesia. ¿Eso es correcto o no es correcto? Piénselo usted, medítelo usted mismo. Si nosotros valoramos las cosas del templo, valoremos también lo que Dios ha hecho por nosotros y deseemos el deseado de todas las naciones que puede llenar nuestro templo, puede llenar nuestras vidas, nuestra familia con la gloria de Dios, trayendo salvación a nuestra vida, que es Cristo Jesús. Deseémoslo, invitémoslo. Se está perdiendo esa reverencia, el respeto a nuestra iglesia. Forma de vestir, forma de guiarnos al templo, forma de cómo conducir los programas. Cuando yo conocí la iglesia adventista hace años, era diferente. A la hora ya es muy diferente, hermanos. ¿Dónde quedó todo eso? Jesús en el templo. Cuando Jesús está en el templo, reverencia, respeto a Dios. Tú creaste todas las cosas, dice. Tú creaste todas las cosas, dice el día jueves. Vamos a leer día jueves en Isaías 6 del 1 al 5. Capítulo 6 de Isaías 1 al 5 dice, en el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubría su rostro, con 2 cubría sus pies y con 2 volaba. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo es que los seres celestiales adoran a Dios? Santo, Santo, Santo. 3 veces santo, ellos adoran a Dios. 3 veces santo, ellos ahí están de pie delante de Dios diciendo, Santo, Santo, Santo. El primer santo es para el Padre, el segundo santo es para el Hijo, el segundo santo es para el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros cuando decimos 3 veces santo es tu nombre, es santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Y los seres allá, ellos allá adoran a Dios todos los días. Dice, verso 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías cuando vio todo eso se sintió de lo peor, hermanos. Se sintió de lo peor, se sintió el terrible, el hombre más horrible del mundo, en todos los sentidos de la palabra, porque había visto la santidad de Dios. Miren, hermanos, cuando la santidad de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de la santidad de Dios, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia cambia. Cuando nosotros reconocemos la santidad de Dios en la iglesia, nuestra iglesia cambia. Para que en mi iglesia cambie, yo tengo que reconocer la santidad de Dios, la adoración a Dios en mi vida, para que mi familia y mi iglesia cambie. Miren, hermano, de labios impuros, dice. En cambio, Juan, cuando vio en Apocalipsis, todo también lo que él vio, lo del cielo, dice que también Juan empezó a llorar. Y estaba triste y se sintió de lo peor porque realmente, hermanos, uno cuando encuentra eso, cuando se encuentra con Cristo, se siente el hombre más despreciable, el más pecador. Pero miren, hermanos, hay un camino para llegar a nuestro Dios. Y es la sangre de Cristo Jesús. Nos puede acercarnos a Dios, a pedirle perdón. Por eso, hermanos, la adoración y la reverencia de los seres en el cielo demuestran un Dios santo, un Dios grande, un Dios amoroso, que nosotros también debemos de reconocer en nuestra vida el amor de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios. Pero nosotros muchas veces no hacemos.
caemos en pecado. Así como se sintió Isaías, que dijo, soy el hombre peor, pues de labios impuros. Juan lloraba por todo lo que había visto, la grandeza de Dios. Nosotros también caemos en pecado. Nos sentimos mal a veces. No sé si le ha pasado, pero hay momentos que uno se siente terrible en la vida, que llora por ahí llorando, acordando de todo lo que ha hecho. Pues hermanos, la salida es que el león de la tribu de Judá ha vencido. Nuestro Cristo Jesús ha vencido, hermanos. Y así como adoran a Dios en el templo, dando la santidad al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, también nosotros demos la santidad a Cristo Jesús, a nuestro Padre, al Espíritu Santo en nuestras vidas. La adoración debe ser lo mismo en la tierra como en el cielo. Pero nosotros somos pecadores, fallamos. Pero para eso vino el león de la tribu de Judá, hermanos, y venció al enemigo, nos redimió. Y ahora Él es nuestro único sacrificio, que ya el sacrificio, la muerte de Cristo que hizo por nosotros, nosotros aceptémoslo en nuestros corazones. Ya no es necesario los sacrificios. Esa ley fue abolida. Esa ley fue abolida en la cruz por Cristo Jesús, la ley de la ceremonial, la ley de los sacrificios. Ahora ya no existe eso, pero toda la ley de los 10 mandamientos sigue en pie todavía. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.